Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy estamos en el top 10 de mejores armas cuerpo a cuerpo de Unturned, tanto de PC como de consolas. Y antes de empezar con el top, primero vamos a empezar con unas pequeñas aclaraciones con respecto a este top. Primero que nada, he hecho una investigación completamente exhaustiva y extremadamente detallada acerca de todas y cada una de las armas que se pueden encontrar en ambas versiones de Unturned. Sin embargo, en este momento vamos a tomar en cuenta los valores siguientes. Primero que nada, el nombre del arma, el ID, la rareza que esta tiene para el momento de encontrarla, y el daño lo vamos a medir por la cantidad de golpes ligeros. Esto quiere decir que no vamos a utilizar valores porcentuales. Por ejemplo, si tú le haces un golpe a un zombie, que este le quite 75 puntos de daño. No, nada de eso. Todo este top lo vamos a basar según a cuántos golpes necesitas para eliminar a un solo zombie. Y ojo que también estos golpes también deben de ser completamente certeros en la cabeza, ya que si tú al momento de que le pegas en alguna extremidad o en el pecho al zombie, este va a requerir más golpes para poderse eliminar. Además, otra cosa que vamos a tomar en cuenta en este top es de que las armas van a estar a 100% de calidad, es decir, que van a estar completamente reparadas o funcionales, y además no vamos a utilizar lo que viene siendo la skill set de Overkill. Este skill set lo que hace en específico es de que aumenta el porcentaje de daño cuerpo a cuerpo tanto con armas cuerpo a cuerpo normales como con los puños. La penúltima cosa que vamos a tomar en cuenta de este top es de que está elaborado con intención de que sean armas más que nada para cuestión del PvE. No están tan enfocados como para el PvP, ya que en realidad no han sido testeadas para ese modo. Y asimismo, la última opción que no se va a tomar en cuenta, y esto es porque precisamente está implementada en la versión únicamente de PC de Unturned, es de que existe una opción al momento de crear un mundo que dice daño escala igual al jugador. Es decir, que conforme tú vayas leveleando ciertos aspectos, el valor o el daño de las armas irá aumentando. Sin embargo, en la versión de consolas no tenemos esta opción para deshabilitar por default. En resumen, simplemente vamos a excluir todo el valor que esté añadido con base a las habilidades y a los niveles añadidos en Unturned, y vamos a dejar las armas nuevecitas como si recién estuviéramos empezando en un mundo. Pues bien, ya fue mucha explicación y ahora empecemos con el top. En el 10º puesto tenemos al Scythe, o mejor conocido como la guadaña de la parca. Este ítem tiene el ID 1174, tiene una rareza que es poco común, y la cantidad de golpes ligeros que se necesitan para eliminar a un zombie a puro golpe en la cabeza son 3. Tiene un alcance de daño largo. Esto quiere decir de que podemos tener más distancia a comparación del zombie, y de esta forma no vamos a sufrir daño. El peso de esta arma será de 6 puntos, como aparece en la versión de consolas, y los lugares más frecuentes donde podremos encontrarlos serían en las granjas, más que nada adentro de estos almacenes o casas rojas. El Scythe es un arma extremadamente buena para el inicio del juego. Sin embargo, debido a su misma rareza, no puede aparecer muy frecuentemente en las secciones o en los mundos que tengan implementado la dificultad difícil, por lo que aparecerá más frecuentemente en los mundos con normal y fácil. Además, si también el mundo tiene considerado de que los objetos poseen calidad, esta misma también afectará a la cantidad de golpes que se necesitarán para eliminar a un zombie, añadiéndole de 2 a 3 golpes extra. Pero en general, el desempeño es bastante bueno. En el 9º puesto tenemos al machete, con el ID 1035, la calidad sería rara, y de hecho, al igual que el Scythe, solamente se ocuparían 3 golpes ligeros en la cabeza para poder eliminar a un zombie con tranquilidad. Esto si el machete se encuentra a 100% de su calidad. Su alcance es medio, por lo que aquí sí tendrás la posibilidad de sufrir un poco de daño si es que no te cuidas bastante bien, pero lo que tiene de ventaja es el peso, ya que solamente ocupa 3 puntos. El machete se encuentra en la 9ª posición, ya que debido a su rareza no es tan frecuente de encontrar incluso en las dificultades normales. Sin embargo, el desempeño de esta arma en combate es excelente, más que nada para combatir las hordas de zombies, abarcando muy poco espacio y manteniendo la letalidad. En el 8º puesto tenemos a lo que viene siendo el Kitchen Knife, o mejor conocido en español como el cuchillo de cocina. Y así es, este cuchillo que en realidad podemos encontrar en cualquier casa con el ID 120 tiene una rareza común. Esto quiere decir de que va a ser muy frecuente de encontrarlo incluso en dificultades difíciles, e incluso también podremos hacer la misma cantidad de daño que un machete y un Scythe, es decir,
solamente vamos a ocupar 3 golpes para eliminar a un zombie por completo, y manteniendo la calidad al 100% del mismo cuchillo. Sin embargo, no todo lo que brilla es oro, ya que por ejemplo la desventaja que tenemos con este cuchillo es que el alcance es corto. Si bien puede llegar a tirar como más o menos medio y corto, la verdad es que hace más efecto a corta distancia que a media distancia, y eso nos proporciona una gran desventaja al momento de combatir, ya que de esta forma los zombies se nos pueden acercar muchísimo y podemos sufrir mucho daño e incluso tener desangrado, y la verdad es que lo que buscamos es daño y efectividad, asimismo como una menor cantidad de peso para tener el arma. El peso de este cuchillo en el inventario será solamente de 2 puntos, así que en efecto este cuchillo es bastante útil. Sin embargo, ya debes estar un poco más experimentado en un turnet como para poder utilizar de una forma correcta sin sufrir daños, y lo podremos encontrar prácticamente en cualquier casa que tenga una cocina. En el puesto número 7 tenemos a lo que viene siendo la katana. Muchos estarán preguntando, oye, pero ¿por qué estás poniendo la katana aquí si precisamente es una de las mejores armas del juego? Pues sí, es prácticamente de las mejores. Sin embargo, hay que tomar en cuenta de que la katana con el ID 1036 es un objeto de rareza épica, por lo tanto va a ser muy difícil de encontrarlo, incluso en las dificultades más fáciles. Y aunque si bien el peso de la katana únicamente es de 3 puntos, así como lo escuchan, la verdad es de que los costos superan las ventajas, así que va a ser un arma que prácticamente va a hacer las mismas funciones que las anteriores. Sin embargo, la desventaja de esta es de que va a ser extremadamente rara de encontrar, y de hecho los únicos lugares donde podremos conseguirlos serían en las iglesias y en las escuelas. En el puesto número 6 tenemos el hacha de campo. Esta hacha con el ID número 16 tiene una rareza bastante común, y de hecho los golpes utilizados para eliminar a los zombies son exactamente igual que los anteriores. Ojo, de una vez les aclaro de que muchos daños de las armas se repiten, ya que en realidad todas las armas de un turnet están hechas como para ofrecerle variedad al jugador en su tipo o modalidad de juego. El alcance de esta hacha va a ser de medio alcance, es decir que no va a estar ni muy riesgoso para poder atacar a un zombie, pero tampoco va a estar tan roto como para atinarle desde el otro lado del mapa. Y el peso de esta arma es de 6 puntos, sin embargo también en el juego existe un hacha que es muy similar a esta, y es el hacha de bombero. Sin embargo, decidimos colocar esta ya que tiene algo que la otra no tiene en cuenta. Por ejemplo, nosotros vamos a empezar a construir una base, pero también queremos tener una especie de arma que nos permita defendernos de los zombies. Esta hacha lo que nos va a permitir es de que vamos a poder talar un árbol todavía mucho más rápido que si lo hiciéramos con un hacha de bomberos, ya que con esta vamos a utilizar más golpes para tumbar un solo árbol. Es una pequeña ventaja aparte, pero la verdad es de que cuando se necesita, esta hacha va a venir muy bien. En el puesto número 5 tenemos a lo que viene siendo el Butcher Knife, o mejor conocido en español como el cuchillo de carnicero. Con el ID 137, la rareza de este ítem es bastante común. De hecho, se puede encontrar en los mismos lugares que el Kitchen Knife, en casas o en lugares donde exista una cocina. La cantidad de golpes que se van a utilizar para eliminar un zombie ya se la saben, y de hecho sí, son 3. Sin embargo, esta arma tiene una grandísima desventaja a comparación de su hermano, y es que esta arma también va a ser de alcance corto. La otra se consideraba un poco más de alcance medio corto, pero esta es extremadamente corto en cuestión de su alcance, ya que a veces es difícil atinarle a un zombie a una buena distancia, al menos en la versión de consolas donde yo lo probé, y de hecho tiene exactamente el mismo peso que el Kitchen Knife. Bien podría haberos juntado estos dos en un puesto. Sin embargo, ¿cuál es la ventaja que este tiene a comparación del Kitchen Knife? Pues bien, que el ratio de spawn es mucho más frecuente. Esto quiere decir de que el hacha de carnicero spawnea o se regenera todavía más frecuentemente que el cuchillo de cocina, y de hecho también el cuchillo de carnicero lo podremos encontrar con una mayor calidad, así que es por eso que está un poco más arriba que su hermano en este top. Ya casi llegando al podio, en el puesto número 4 tenemos a lo que viene siendo el batón, o mejor dicho en español como la macana de policía, y es que esta arma es extremadamente buena, ya que con el ID 1023
tiene una rareza bastante común. Con 3 golpes podremos eliminar a un zombie, y de hecho esta va a ser la última arma que va a hacer 3 golpes ligeros para poder eliminar a un zombie. Y aparte la ventaja es de que el alcance va a ser medio largo, es decir de que podremos atinarle a un zombie sin tanto riesgo de poder sufrir ataques de ellos. Sin embargo, la desventaja es de que esta arma pesa 6 puntos. Sin embargo, el peso ya es lo de menos, ya que es un arma con un rendimiento extremadamente bueno y que de hecho lo podremos encontrar muy fácilmente tanto en las prisiones, en las zonas de policía e incluso con los mismos zombies policías. Así que si te encuentras con un arma de estas, no dudes en llevártela. Y ahora sí, entrando en el podio, tenemos al puesto número 3 y aquí tenemos al Military Knife con el ID 121. La calidad o la frecuencia con la que lo vamos a encontrar esta arma va a ser raro, y de hecho solamente vamos a ocupar 2 golpes para poder eliminar a un zombie, teniendo al máximo de su condición del arma. Y de hecho, otra de las ventajas de esta arma es de que solamente va a ocupar muy poquito espacio en el inventario, ya que solamente va a ocupar 2 espacios. Esta es un arma extremadamente útil que se degrada aún más lento que todas las anteriores que hemos visto. Sin embargo, todavía no te encasquetes con esta, ya que va a haber otras mejores e incluso el número 1 te va a sorprender. Los lugares donde podremos encontrar este cuchillo son básicamente en cualquier puesto militar, tanto pequeño como de los grandes. De hecho, de preferencia busca en las zonas grandes, porque aquí va a haber una mayor cantidad de zombies y vas a tener más chance de ver si algún zombie te dropea este ítem. En el puesto número 2 tenemos a lo que viene siendo el cuchillo mariposa, y si bien tiene una excelente animación en cuestión de la inspección, de hecho está muy bonito, este cuchillo con el ID 140 tiene una frecuencia rara de encontrar. El daño de golpes o los golpes necesarios que vamos a utilizar para eliminar a un zombie, esto teniendo el 100% de la calidad del arma, van a ser 2. El alcance de este cuchillo va a ser exactamente igual al del cuchillo militar, es decir, va a ser de alcance medio, y de hecho va a pesar exactamente lo mismo. Sin embargo, la característica especial que tiene este cuchillo es más que nada a cuestión personal por las animaciones, ya que al momento de realizar la inspección o incluso al momento de cambiar hacia el cuchillo mariposa, estas animaciones, díganme que no, son bastante satisfactorias. Y antes del número 1, pasemos con algunas menciones honoríficas. En el primer lugar de la mención honorífica tenemos al Pocket Knife. Este cuchillo con el ID 139 hace exactamente el mismo daño que el cuchillo militar. Sin embargo, la rareza para encontrar este tipo de cuchillo en específico va a ser un poco más frecuente que todos los demás. Sin embargo, con la gran desventaja de que se degrada bastante rápido, y es por eso que ha quedado como mención honorífica. Asimismo, otra arma que va a quedar en la mención honorífica va a ser el palo de golf, y es que esta arma con el ID 135 tiene una rareza bastante común. Sin embargo, vas a tener que darle 4 golpes a un zombie para de esta forma poderlo eliminar, y aunque si bien el alcance de esta arma es medio, el peso es de 6 kilos, por lo que tener tanto peso y darle tantos golpes a un zombie no es tan recomendable, pero si te lo encuentras, de seguro que te va a servir. En el siguiente puesto de las armas de mención honorífica tenemos a las armas motorizadas. En este caso serían el Chainsaw y el Jackhammer. Estas dos armas prácticamente hacen el mismo daño, sin embargo lo que tienen de característica especial es de que son DPS. Esto quiere decir de que no tendremos que estarle picando varias veces al botón de ataque como para que este se efectúe, sino que para ello simplemente tendremos que dejarle presionado el botón y el arma va a hacer por nosotros el trabajo. Y también, al igual que el palo de golf, vas a tener que atinarle 4 veces un golpe a un zombie para que de esta forma lo puedas eliminar por completo si es que tienes la calidad al máximo. Sin embargo, por lo mismo que estas dos armas son motorizadas, van a hacer mucho ruido y van a alertar a todos los zombies que estén alrededor. Incluso si estás en el modo de PvP, vas a atraer a todos los jugadores que te estén buscando. Y la última arma para la mención honorífica sería la espada de Nelson Sexton, y esta la podremos encontrar tras realizar el easter egg del mapa de Elber. Y es de que si bien esta espada es bastante fuerte en general, con un buen rendimiento y con un porcentaje bastante decente de gasto en cuestión de la estamina, la verdad es que la obtención no es demasiado fácil, por así decirlo.
y además sería un arma más tipo endgame, y lo que nos enfocamos en este top es armas como para el comienzo o incluso ya cuando estés a midgame, es decir, que ya le tengas un poco más avanzado al juego. Bien, y ahora pasemos al puesto número 1, y aquí tenemos a nada más ni nada menos que el bate modificado. Y se estarán preguntando, ¿cómo es posible que este bate con clavos con el ID 487 sea más fuerte que todas las armas anteriores? Pues bueno, primero vamos a comparar todas sus ventajas. Primero que nada, la rareza para encontrar un solo bate normal es bastante común, ya que de hecho esta arma no se puede encontrar como tal en el spawn de todo el mundo, sino que tú la tienes que fabricar, y para ello vas a necesitar un par de clavos y un bate normal. Y de hecho, la frecuencia para encontrar el bate normal va a ser bastante común, y lo puedes encontrar tanto en las casas normales como incluso eliminando a un simple zombie normal. Más que nada, esos zombies que se encuentran ubicados en lo que viene siendo las estaciones o lugares deportivos. Pero bien, ahora pasemos con los valores de daño. Primero que nada, solamente se necesitan 2 golpes para poder eliminar a un zombie, aún teniendo 80% de la calidad de este mismo. El alcance del ataque va a ser largo, es decir, de que vas a poder darle un zombie a una máxima distancia y no te vas a tener que estar preocupando por el daño. Y aunque si bien el peso es de 6 kilos, la verdad es que vale la pena muchísimo el arma, y más por todos los elementos que tiene, por la frecuencia en la que lo podemos encontrar e incluso la facilidad de la reparación, ya que simplemente vas a ocupar estos elementos que aparecen por aquí, y ya una vez que repares el arma vas a tener algo que te va a servir muchísimo para la cuestión de defensa personal, tanto contra zombies como para las hordas de los zombies especiales, ya que de hecho, si se fijan, los zombies especiales a veces tienen un poquito más de vida que los zombies normales, en especial los reptadores, que sí, así se llaman en español en la versión de consolas, que son estos zombies que están tirados por el suelo y nomás te persiguen arrastrándote. Estos tienen mayor cantidad de vida, obvio si los comparamos entre todas las versiones de zombies normales, ya que los titanes son otra cosa aparte. Pues bien, aquí ya hemos terminado el top de las 10 mejores armas cuerpo a cuerpo para la versión de Unturned, tanto de PC como de consolas. Y les reitero que todos estos valores han sido obtenidos en base a investigación y experimentación con todas y cada una de las armas cuerpo a cuerpo de Unturned, y estas han sido las que han presentado mejores resultados. Sin embargo, también como les mencionamos al inicio, hay muchos valores que se repiten en la gran mayoría de las armas, y esto es con la intención de que el jugador pueda tener una mayor variedad de opciones para que puedas elegir cuál arma es la mejor para ti. Así que pues nada, espero que les haya gustado muchísimo este video. Si te gustó, te sirvió o te interesó, te invito a que dejes tu delicioso like, ya que con esto nos demuestres de que quieres ir viendo más contenido como este. Ahora sí que pues sin más, nos vemos y hasta la próxima.